Buenas gente, hoy les traigo la tercera parte del regreso del policía sanguinario. Si no han visto las anteriores partes se las estaré dejando en la descripción del video para que se las vean y entiendan la historia. Lo habíamos dejado en la parte donde los alumnos del prota estaban en su primera misión real, la cual es pelear contra delincuentes de verdad. Wang le dice a Seong-jun que pueden hacer ya que nunca ha peleado con mucha gente. Mientras que Seong-jun quería irse a casa, Jeong-ge los calma y les dice que no es como si fueran a morir ahí, y los motiva para demostrarle al prota que ellos también son policías. El prota al escuchar eso ya esperaba esa respuesta viniendo de Jeong-ge, ya que es lo suficientemente inteligente y entiende perfectamente la situación en la que se encuentran. Jeong-ge manda a Wang y a Seong-jun a atrapar a los matones, pero como Wang es tan inteligente le pregunta cómo hacerlo. Jeong-ge le responde que primero tiene que pegarles. Wang rápidamente va hacia uno de ellos, pero el matón reacciona primero y le da un puñetazo en la cabeza, pero al parecer a Wang no le duelen sus golpes ya que dice que pega más fuerte el prota y que los golpes del matón son como los de un bebé, así que sin más lo termina con un golpe y así se motiva Wang a seguir peleando contra ellos. Pero uno de los matones toma una barra de hierro y cuando lo iba a golpear Seong-jun se abalanza contra él. El prota al ver de lo que son capaces piensa en que ellos dos le pueden ser útiles, solo les faltaría un poco más de entrenamiento. El líder de los matones se levanta y decide pelear contra los dos policías. El prota al ver la situación piensa en que ya están acabados, ya que el miedo está entrando en sus cuerpos al igual que en sus mentes. El líder rápidamente manda a volar a Seong-jun y acaba con Wang, y cuando está a punto de ir en contra de Jeong-ge, ella le dice que se rinde al igual que le dice que le contará todo lo que sabe, solo le pide que no la golpee. El prota al ver eso se termina de decepcionar, pero observa mejor y se da cuenta que el verdadero plan de Jeong-ge es electrocutarlo, y si funciona pero no al 100%, y cuando el líder iba a golpearla, interviene el prota a salvar el día, y les dice que tomen las sustancias ya para irse. Nos pasamos con Sang-mook. Si no se acuerdan, este es el manager de distribución y una de las manos derechas de Phoenix. Vemos que él llega al lugar donde está el líder del pequeño negocio de sustancias. El líder le pide disculpas, pero al parecer las disculpas no sirvieron de nada ya que aún así lo termina mandando con Diosito. En eso uno de las cabezas de pollo le muestra algo que hace que el manager se cague ya que ve que hay una tarjeta que solo alguien puede dejar y ese es Big One. De ahí vemos que el prota le llevó todos los parches al señor Hon. El señor Hon le dice que si entonces la información era real podrán seguir con su plan. Se preguntarán qué tipo de plan es, y eso es hacerle una emboscada a Phoenix. Para ello el señor Hon le presenta a una de las personas en las que más confía y estará trabajando con el prota, y esa es la superintendente, Kim Ma-yeong. El señor Hon le presenta al prota, pero a simple vista se ve que no se va a llevar bien con él, ya que ella le dice que no le gusta que el prota sea tan irrespetuoso con sus superiores, y le dice que se levante, y como ya conocemos al prota él le dice que lo obligue. El señor Hon le dice que no busque pelea con el prota, pero ella en vez de hacer caso le lanza una patada que el prota pensaba que era en la pierna, pero en realidad era una patada brasileña. El señor Hon al ver eso piensa que las fuerzas especiales están a nivel diferente, mientras que el prota estaba esquivando todas las patadas en eso. A Jeong cambia de postura para hacerle una técnica de agarre. El prota también ve el nivel de la superintendente, pero como ya sabemos no fue suficiente para hacerle algo al prota, así que él le da un golpe en la mandíbula y ella cae en sus piernas. El prota le pregunta que por qué está acostada y no lo ha levantado, y eso hace que ella se moleste más y empieza a tirarle golpes. El prota dice en voz alta que tiene un cuerpo increíble y ella le responde que increíble otra cosa, mientras que el señor Hon se comía su barra de chocolate. Ya con todos tranquilos el señor Hon les dice que ahora explicará la operación Phoenix en la cima de un pueblo unie. Esta operación se hará conforme la información que se les dio y es la siguiente: cada último fin de semana de cada mes, los ejecutivos se reúnen en un club subterráneo.
Eso significa que en 15 días se reunirán, entonces les dice que esperarán la oportunidad para que el segundo pelotón del KNP dirigido por la superintendente y el equipo del prota lleven a cabo el plan. A Yeong le dice al señor Hong que como pueden confiar en la información de ese informe. El señor Hong le responde que el prota la obtuvo a través del interrogatorio con los cabezas de pollo. A Yeong se molesta ya que a ella no le dijeron nada cuando ella intentó interrogarlos. El prota le dice que porque se queja ya que al menos tienen información, y eso desata otra pequeña discusión. A Yeong le dice al señor Hong que no cree en esa información hasta que ella oiga eso viniendo de las bocas de los cabezas de pollo. El señor Hong le dice que será imposible volver a interrogarlos ya que están muertos. A Yeong le pregunta la razón del por qué están muertos, pero el señor Hong no le responde y les dice que estén preparados y los verá en la próxima reunión. Ya con eso dicho le dice que se retire menos el prota. Ella pregunta que por qué el prota se queda, pero el señor Hong no le responde y al irse le dice al prota que esté preparado ya que la próxima vez que lo vea traerá un arma. Ya poniéndose más seria la cosa, el señor Hong le muestra lo que fue encontrado en la sala de interrogatorios, la cual es una tarjeta que tiene una grulla. Nos pasamos con Fénix, quien también tenía una tarjeta que reconoció de una. Los dos ejecutivos le dicen que eso fue encontrado en el almacén y el otro le dice si le debería de avisar eso al Buda. Fénix se pone loca ya que no puede creer que Biguan esté vivo y piensa en que tienen que seguir con el plan para que el Buda no la regañe o le dé cuello, y mientras piensa más en las cosas entra en crisis, pero para eso está Sang, quien la tranquiliza. Ya tranquilizada, Fénix le ordena a los ejecutivos que sigan con el plan pase lo que pase, pero uno de los ejecutivos estaba preocupado ya que la policía les está pisando el mecate. Fénix le ordena a Sang que les dé un nuevo parche que fue elaborado por ella, ya que al parecer Sang elabora los parches. Los ejecutivos al colocárselos, sienten que sus preocupaciones se desvanecen y pueden seguir con el plan sin preocupaciones. Nos pasamos con el prota, quien reunió a su equipo para entrenarlo, pero al parecer nada más fue Yeong-ge ya que los otros dos dijeron que pasarían al hospital y ya luego la alcanzarían. El prota piensa en que eso es malo, entonces Yeong-ge le dice que sí pueden darse un descanso, pero el prota la agarró y le dice que harán un entrenamiento especial entre ellos dos. El prota le dice que tiene un cuerpo basura, ella le dice que tiene un cuerpo decente. El prota le empieza a decir sus defectos como que no tiene masa muscular, ni resistencia y que es tan flexible como una estatua. En sí le está diciendo que no tiene ni una cualidad para el combate cuerpo a cuerpo. Le dice que los enviaran a una misión y quizás sea la primera que muera. Ella le pregunta qué tipo de misión es, y en vez de responderle el prota piensa en que ya sabe cómo alguien como Yeong-ge se convirtió en policía y es por su inteligencia que superó sus expectativas ya que ella se pudo aprender los números de los restaurantes cercanos a la estación de policías y la llaman la app humana de entregas, así que le dice que le enseñara con el bastón plegable que cuando esté plegado será un arma filosa y cuando esté desplegado será un arma sin filo, y le dice que le enseñará cuidadosamente para que su cuerpo lo memorice y su cerebro lo aprenda. Así que cuando llegaron los dos miembros faltantes observan que el prota está sentado arriba de Yeong-ge y ella en lágrimas le dice que fue demasiado. Ellos preguntan qué pasó para que quedara así. El prota les dice que les mostrará y pronto lo entenderán, y así fue como pasaron 15 días a donde nos situamos ya en el día de la operación llamada Fénix encima del árbol de Kowloon-ie. Nos pasamos con el equipo del prota quienes estaban quejando por el entrenamiento que pasaron y Yeong-ge se pregunta qué clase de misiones en la que están como para trabajar con las fuerzas especiales y ve que el prota mientras habla con Yeong no usa honoríficos. Y mientras eso pasaba un miembro le dice a la superintendente que ya llegaron a lo que al parecer es un túnel donde estaban dos cabezas de pollo vigilando. Yeong rápidamente va hacia ellos y se los echa. El prota les dice a su equipo que comenzarán con la operación, pero Yeong les dice que se quedarán vigilando a esos dos cabezas de pollo y le dice al prota que es absurdo que ellos como fuerzas especiales trabajen con unos simples policías. Yeong-ge interviene diciendo que no son simples policías,
A Yeong le alza la voz y le dice que si acaso está yendo en contra de sus órdenes y les dice que solo los dejo venir porque se lo ordenó el señor Hong, pero de ahora en adelante no tienen que entrometerse en su camino ya que solo serían un estorbo, el prota sin hacer un alboroto le dice que entonces así será, no intervendrán en nada. A Yeong le dice que por fin escucha sus órdenes y así es como las fuerzas especiales se van y al entrar a la habitación encuentran a gente actuando como zombies. A Yeong se encontraba confundida, y un ejecutivo quien ya estaba más o menos preparado para esa situación, les dice a toda la gente de ahí que si atrapan a los intrusos que entraron sin invitación, por cada uno que traigan les dará un pase ilimitado de parches por un mes. A Yeong ordena que levanten los escudos y se pregunta cómo pueden ser tan fuertes unas personas ordinarias y cómo no pueden dañar a civiles, pues a Yeong ordena que se pongan máscaras de gas para aventar una granada con gas lacrimógeno, pero al parecer eso no les hacía efecto. El ejecutivo explica que están sintiendo euforia, es por eso que no sienten la picadura. El ejecutivo les ordena a los cabezas de pollo que recojan los parches y se lleven a Sang por la puerta trasera. En eso alguien entra y agarra impulso para aventarse hacia el ejecutivo para romperle el okidoki con el que se comunicaba, y ese era el prota quien le dice que lo ha subestimado ya que al parecer ha recibido entrenamiento en artes marciales. En eso a Yeong ordena que empujen a los civiles hacia atrás. El ejecutivo observa eso, y el prota rápidamente lo ataca y molesto le pregunta si acaso le parece débil como para distraerse, y le dice que la herida que le hizo no es fatal ya que le pidieron que se contuviera. Así que el prota toma un cuchillo para atascarle los brazos en la pared y no se mueva. El ejecutivo le pregunta quién es, el prota le responde quién sabe. Mientras eso pasaba, a Yeong y su equipo lograron detener a la horda de civiles y ordena que se muevan hacia arriba. En eso el ejecutivo les dice que, aunque se haya colocado parches en los brazos, el dolor sigue y alterado le pregunta a Yeong quién es el que lo atacó y le pregunta si acaso pertenece a las fuerzas especiales. A Yeong le responde que ella también quiere saber quién es el prota. Nos pasamos con el prota quien ya había derrotado a muchos cabezas de pollo y le dice a Phoenix que salga. Volvemos con a Yeong, ella le grita al ejecutivo que se rinda y baje para que le traten las heridas. El ejecutivo les dice que ya no había visto tanto policía desde que estuvo en las fuerzas especiales y revela que él es Kim Dong-cheol de la clase 29X y les pregunta a qué clase pertenecen ellos. A Yeong da la orden para que abran fuego y eso lo escuchan los miembros del equipo del prota quienes se preguntan qué está pasando. Yeong se queja ya que para qué los llevaron si no iban a hacer nada y se molesta ya que entonces, porque hicieron ese entrenamiento secreto. Detrás de ellos llega el otro ejecutivo y les pregunta qué hacen ahí. El equipo rápidamente se aleja y Yeong usa su pistola Taser, pero eso para él es como un hormigueo. Acá se nos explica que las armas de fuego están prohibidas en Corea hasta para los policías ya que ellos solo pueden usar armas no letales como la pistola Taser o balas de goma, las cuales la fuerza especial estaba usando contra Dong-cheol, pero él estaba detrás de una mesa que parecía muy resistente. A Yeong ordena que cambien las balas de goma por reales, y a Yeong se presenta y le dice que pertenece a la clase 30X y le advierte que se usarán balas reales, que mejor se rinda ya que se necesita que le curen las heridas porque si no morirá. Dong-cheol le dice que prefiere morir ya que aún así si se entrega morirá en una celda y ya no podría consumir sustancias. A Yeong le pregunta si prefiere las sustancias por encima de su vida. A Yeong le responde que cuando estaba en las fuerzas especiales y fue a una misión y se encontró con la sustancia su vida cambió y con su posición buscó los medicamentos de mayor calidad para ya saben que, pero un día su cuerpo empezó a crear tolerancia hacia las sustancias y ya no era lo mismo, ya no le hacían sentirse satisfecho, pero un día llegó ella, Phoenix, quien le dice que ha oído que su cuerpo se volvió tolerante a las sustancias y le da una paleta que está hecha de eso pero más purificado y le pregunta si le gustaría probarlo. Dong-cheol la prueba y es cuando siente una electricidad recorriendo su cuerpo y una gran satisfacción. Phoenix le dice que si le gustó y quiere más de esas que trabajé para ella. Claro que él acepta, pero Phoenix le pone como condición no comer más de una de esas paletas ya que si come más se puede enfermar.
Don Cheol, pensando que ya está llegando a su fin, saca un puñado de paletas y se las come, y cuando a Yeong ya iba con la munición real, Don Cheol dispara unas balas que rebotan y les dice que porque se quedan ahí parados. Nos pasamos con el prota, quien se estaba echando a los cabezas de pollo, hasta que llega a una habitación donde se encontraba Sang. Ella le dice que la señorita Phoenix le ha hablado mucho de él y le iba a hacer una visita, pero se le adelantó. El prota le pregunta si recibió su tarjeta de regalo y la nombra primera generación de Phoenix. Sang le pregunta quién es. El prota, ya harto de esa pregunta, le dice que la hará recordar los viejos tiempos. Volvemos con a Yeong disparándole a Don Cheol. Él rápidamente avienta la mesa y un miembro, para evitar que esa mesa los golpeara, levanta el escudo y por ahí Don Cheol aprovecha para escabullirse y acabar con él. Don Cheol se acerca demasiado a Yeong, pero ella le da una patada que lo manda a volar, y rápidamente le dispara. Don Cheol avienta una granada de humo. Todos al ver eso entran en pánico y Don Cheol acaba con ellos uno a uno. A Yeong no podía soportar lo que le estaba pasando y al ver a todos sus compañeros en el suelo entra en pánico. Ese sentimiento de miedo y desesperación era la primera vez que ella lo experimentaba. A Yeong solo podía soltar gemidos aterrorizados. En eso llegan los miembros del equipo del prota huyendo del otro ejecutivo. Yeong, mientras corría, maldecía al prota ya que nada funcionaba contra ese ejecutivo, y vemos el famoso entrenamiento secreto que le enseñó el prota a sus esclavos, y fue lo siguiente: les enseño sobre los órganos vitales. Un ejemplo: si un enemigo tiene un arma sin filo, deben protegerse el plexo solar y la parte de atrás de la cabeza, la ingle y las articulaciones, y en cambio si tienen una filosa deben protegerse las zonas con más vasos sanguíneos. Y vemos como el prota les dice que si llegarán a encontrar a un enemigo deben apuntar o dirigirse a esos lugares para dañarlos, pero les advierte que en algunas ocasiones habrá excepciones, como la que estamos viendo. Mientras Yeong y los demás huían, se encontraron con los cuerpos de los civiles y frente a ellos estaba a Yeong paralizada, y detrás de ellos llega el ejecutivo a decirle a Don Cheol que ha hecho un excelente trabajo echándose a los de la fuerza especial. Pero ve que Don Cheol estaba todo tieso. Nos pasamos con el prota, quien le estaba preguntando a la ex Fénix que dónde se encuentra la Fénix actual. Sang no le responde y le pregunta quién es, ya que le parece alguien interesante, ya que dice cosas algo curiosas y le dice que si se hubieran conocido en otro tipo de circunstancias ella le hubiera invitado una taza de té y hubieran platicado, y mientras dice eso saca un parche, pero el prota ya sabía eso y va hacia ella para mandarla a volar con un golpe, y la empieza a atacar para que no se ponga ese parche que sacó. Sang intentó meterse una pastilla pero no funcionó, ya que el prota se la quitó y ella aprovecha la oportunidad para hacerle un amarre en el brazo, pero el prota logra evadirlo y le pregunta que ¿dónde se esconde la cobarde de Fénix? Sang la defiende diciendo que ella no es una cobarde. En eso unos niños intentan lastimar al prota, ya que al parecer Sang les lavó el cerebro. Mientras el prota se encargaba de ello, Sang aprovechó para colocarse los parches. El prota molesto le dice que si acaso Fénix le permitió meterse con unos niños. El prota sostiene un cuchillo y le dice que la hará picadillo. Vemos un poco del pasado de Sang, quien estaba sentada observando al prota luchando contra alguien. El Buda llega y le pregunta a Sang qué le parece el nuevo Big-Wan. Sang le responde que al parecer el nuevo Big-Wan es más fuerte que el Big-Wan de la primera generación, pero al parecer no es capaz de terminar con él. El Buda le dice que está tan ciega por las sustancias que no es capaz de ver que el prota está jugando con el Big-Wan de la primera generación. Acá el Buda dice que el Big-Wan de la primera generación acabó con los demás chicos excepto con el prota. Buda le dice a Sang que observe y le pregunta si no lo siente, las innumerables heridas que el prota le había hecho al antiguo Big-Wan. El Buda le pregunta si no es hermoso y le dice que esas heridas se parecen a las hojas de sauce, y le dice que ese niño es el más adecuado para ser el nuevo Big-Wan. Volvemos a la actualidad donde Sang estaba siendo acabada por el prota y ella por fin no entendía que ese hombre era Big-Wan. El prota le pregunta que dónde se encuentra Fénix. Ella le dice que aunque le diga la matará. El prota le dice que sí, pero si le dice que donde se encuentra Fénix la matará sin que sienta dolor.
De ahí vemos otros flashbacks donde Sam conoce por primera vez a Fénix. Ella cuenta que fue cuando dejó el puesto de Fénix ya que ella era la Fénix de la primera generación. El Buda dejó el destino de Sam en manos de la nueva Fénix, y es que se tenía que hacer una ceremonia de sustitución en la que la nueva Fénix tenía que acabar con la antigua Fénix. Sin embargo, la nueva Fénix no eliminó a la antigua. Vemos a la nueva Fénix preguntándole a Sam el por qué la intentó intoxicar, y le pregunta si acaso creía si no se iba a dar cuenta de eso, y le pregunta si acaso no le gusta. Sam le responde que no hay manera de que le guste. Fénix se pone a llorar ya que todos la desprecian, además que intentaron matarla porque era débil. Así que se aferró a la vida y ahora que se ha convertido en una de las lunas, la odian porque toma sustancias. Fénix le dice a Sam que es la persona que menos la tendría que odiar ya que ella pasó por lo mismo. Fénix se levanta de la silla y le dice que si se toma lo que le dio tendrá que gustarle. Así que Fénix lo bebe y le dice que si ahora ya le gusta. Fénix le pregunta pero Sam no podía responder y Fénix se recostó en sus piernas y Sam la vio llorar por primera vez en toda su vida. Sam sintió el sentimiento del amor. Volvemos a la actualidad, donde Sam le dice al prota que como podría llevar a la primera persona que amó a su muerte. El prota, sin recibir la respuesta que quería, acaba con ella. Mientras el prota se iba, Sam con su último aliento le dice al prota que Fénix va a ir a ese lugar y le confiesa que los niños fueron obra de ella y le pide que no mate a Fénix. De ahí vemos como Fénix se dirige al lugar, y el prota le dice a Sam que todo depende de lo que ella haga. Nos pasamos con el ejecutivo, quien gritaba el nombre de Don Cheol y lo agitaba para que reaccionara. Jeong-e le dice a Jeong que reaccioné, pero al parecer a Jeong estaba tan traumada que no reaccionaba. Uno de los miembros del equipo le dice a Jeong-e que el ejecutivo va hacia ellos. Jeong-e ordena que no lo dejen pasar, pero el ejecutivo con un golpe los manda a volar, y antes de que él les hiciera algo a Jeong-e y a Jeong, llega el prota al rescate diciendo que no le haga nada a las chicas ya que sus cuerpos todavía sirven. El prota observa como todos los del equipo de Ajeong están muertos y dice que le hizo una herida mortal a Don Cheol y se pregunta si acaso falló. En eso el ejecutivo le lanza un golpe, pero el prota lo bloquea con el escudo y eso le tuvo que doler al ejecutivo. El prota le ordena a los dos miembros que vayan a cuidar a los niños de hace un rato, ya que tiene la intención de acabar con el ejecutivo en un 2x3. El ejecutivo toma a dos civiles y le dice que le dispare si puede, y el prota, quien es todo un experto, le da en el hombro y le dice que no tiene intención que acabar con él ya que como todos están muertos necesita al menos que él esté vivo. El ejecutivo se abalanza contra el prota, pero él no deja que eso pase ya que le da en las piernas para inmovilizarlo, y le ordena a los miembros que avisen a la base que en un rato estarán allá. El prota, mientras observa a los miembros de las fuerzas especiales en el suelo, piensa en que la misión sería fácil, pero al parecer no fue así, y ve a su equipo y piensa en que espero más de ellos, al igual que tenía muchas esperanzas en Ajeong, pero está totalmente desmoronada, y piensa que sobrevaloró sus habilidades ya que pensó que sería más útil que su equipo. En eso llega Fénix, quien golpea al prota con su moto. El equipo del prota la reconoce como la loca de la estación. Fénix le ordena al ejecutivo que reúna a los demás para escapar, pero el ejecutivo le informa que todos están muertos menos él. El prota se lo confirma diciéndoselo. Fénix rápidamente saca algo para atacar al prota y le dice que lo matará. El prota le dice que tiene mucho miedo. Y con esto acaba la tercera parte de este manhwa, que Dios mío se quedó en la mejor parte. Bueno gente, les recuerdo que se pueden suscribir al canal y darle like al video y comentar para llegar a muchas más personas. Y les aviso que este mes ahora sí estaré más activo ya que he estado leyendo nuevos títulos para ver cuál subir. Por eso la inactividad, y bueno, sin nada más que decir, me despido hasta la próxima.